Dios les bendiga. Bendiciones a los hermanos de Tierra Deseable de nuestra iglesia. Les anuncié que íbamos a estar enviando una vez por semana un vídeo con una enseñanza. Aquí vamos a llevarla un poco más tranquila, un poco más calmada, porque la idea es que ustedes vayan y busquen las citas que voy a estar dando. Ahora, quiero aclararles que la idea de hacer estos videos no es con la intención de que no se congreguen, porque de todas maneras muy pocos se están congregando. La idea es que como tenemos solo 2 cultos por semana, fortalecerles un poco más con la palabra. Yo creo que dejar de congregarse es una mala decisión que demuestra que hay algo en el corazón. Quiero hablarles con amor, con respeto, pero con autoridad. Que después no diga que no se lo dijeron. La Biblia dice claramente, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Yo sé que hay gente que se enferma, de eso estoy claro, que hay gente que se enferma, hay gente que por trabajo no puede muchas veces. No sé si está pasando ahorita eso en nuestra iglesia, pero yo sé que pasa. Yo tengo unos centímetros de inteligencia para entender eso. Pero también sé que hay gente que posterga lo que tienen que hacer entre semana y lo hacen los días que son para congregarse. Entonces van a ser mandados los miércoles o los sábados y visitar familia, visitar amigos y después de, obvio, llegan cansados. Cuando uno tiene una prioridad, le da importancia a lo que tiene en mente. Ok, el miércoles tengo que congregarme, el sábado día de congregarme, que se quede lo que se quede, porque yo le digo una cosa, si Cristo viene y usted no se congrega porque no quiere, usted se queda. Pastor, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque el no congregarse por no querer refleja que hay frialdad, refleja que no hay amor en el corazón para Dios. Así que este estudio no es para suplantar el congregarse. Y si también le bendicen los estudios, compártalos con familiares, compártalo con gente que vive en el barrio para que puedan oír. Aunque son estudios en una dirección doctrinal más que todo. Voy a comenzar a hablar en el primer estudio acerca de la llave del reino. Vamos a ver. Perdonen. Voy a estar subiendo videos, enviando videos de 15 minutos, de 15 a 20 minutos para que no tengan excusas que son muy largos y no los oyen o no tienen tiempo. Aunque yo sé que hay tiempo, eso tampoco alguien dijo y es cierto, yo no eché los dientes ayer, más bien ya se me están cayendo. No vengamos con cuentos, ya todo está inventado. Cuando uno quiere, quiere y cuando quiere, puede y todo eso que sabemos. Vamos a hablar acerca de la llave del reino. ¿Por qué es importante? Porque la oración tiene que estar ubicada en el lugar preciso. Porque hay gente que la oración la toma como una excusa para no hacer las cosas. Y la oración no es una excusa para no hacer las cosas. La oración es para pedirle a Dios que nos responda. Y cuando yo digo que no es una excusa para dejar de hacer las cosas, es porque el Señor le dijo a Pedro, y creo que no era solo para Pedro, sino para todos sus hijos, que Él nos daba las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atemos será atado y todo lo que desatemos será desatado. La palabra atar del griego es permitir o no permitir. Yo tengo que permitir las bendiciones en mi vida para que vengan y tengo que no permitir las maldiciones o los ataques del diablo que vienen a mi vida. En una ocasión, Jesús, cuando estaba allá en el desierto y uno de los discípulos le dijo, Señor, toda esta gente tiene hambre y despídelos para que se van a desmayar en el desierto. Jesús les dijo, denle ustedes de comer. Y ellos se asustaron y obviamente comenzaron a poner excusas.
Y todos recordamos que un muchacho por ahí que tenía 5 pescaditos y 5 panes, los dio, Jesús los multiplicó y comió la multitud, 5,000 en una ocasión, 3,000 en otra, sin contar mujeres y niños. Pueden ser 10,000, 15,000 personas. Ahora, ¿a dónde voy con esto? Hay cosas que tenemos que hacer nosotros. Hay ataques del diablo que tenemos que reprenderlos nosotros. Hay cosas que tenemos que hacer para ver la bendición de Dios en nuestra vida. No todo es Dios dame, Dios muévete, Dios se me perdió el gato, consígamelo, Señor. Todo es más bien que Dios lo convertimos con la oración en un empleado de nosotros. Dios hazme esto, Dios hazme aquello, Dios hazme por acá, Dios hazme por allá. Y nosotros no hacemos nada. Toca las almas y no le hablamos a nadie de Dios, más bien se les da mal testimonio muchas veces. Ok, entonces yendo por ahí, también recuerdo que una ocasión la Biblia dice en Hechos 12 y el verso 8, comienzo a darles textos. En el capítulo 12 de los Hechos y el verso 12, Pedro estaba en la cárcel y un ángel, la iglesia oró y Dios envió un ángel para libertar a Pedro. Y en el verso 8, o sea, Hechos 12, 8, dice, cuando el ángel se presenta a Pedro le dijo el ángel, ciñe y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo el ángel, envuélvete en tu manto y sígueme. El ángel abrió 4 puertas que habían, 4 rejas que habían ahí, porque solo estoy dando un texto porque no quiero como que leamos mucho. Usted puede leer ahí en su casa si está interesado, interesada en aprender más de la palabra, puede leer más. Pero el ángel no le puso los zapatos a Pedro. El ángel no le envolvió en el manto a Pedro, porque Pedro podía hacer eso. El ángel hizo lo que Pedro no podía hacer. Pero lo que Pedro sí podía hacer, el ángel no lo hizo. ¿Qué digo con esto? Que Dios no va a hacer lo que nos toca hacer a nosotros. No, para nada. Dios va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Así que si hablamos de las llaves del reino, todos sabemos que si usted tiene las llaves de una casa o de un carro, usted tiene la autoridad para abrir esa puerta. Y no todas las llaves son iguales, porque ese es el problema. Cuando pensamos que en la vida espiritual todo es orar, y no todo es orar. A veces hay que alabar, y a veces hay que actuar. Entonces tenemos que saber cuándo hay que orar, cuándo hay que alabar y cuándo hay que actuar en alguna dirección. Porque una llave va a abrir una puerta, pero no las va a abrir todas. Entonces vamos a ver Mateo capítulo 16 y el versículo 19. Texto muy conocido por todos. Dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Vamos a entrarle a esto. Al reino de Dios se entra naciendo de nuevo. Recuerden que estoy en un estudio. Al reino de los cielos o al reino de Dios se entra naciendo de nuevo. Cuando usted le dice, Señor, entra a mi vida, entra a mi corazón, hazme una nueva criatura. Entonces, capítulo 1 de Juan capítulo 1 y el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Ahí habla que los que le reciben son engendrados espiritualmente por la voluntad de Dios, porque resalta que no es por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. En Juan 3:5 Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3 era más bien, y 3:5 dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Okay, entonces tenemos que
entramos al reino por el aceptar a Jesús, por recibirle, según el texto que vimos de Juan 1:12. Pero ahí adentro tenemos la responsabilidad con nosotros mismos, muchas veces con nuestra familia, de abrir las puertas de la bendición de Dios. Génesis capítulo 22 y el verso 17. Dios le dio una promesa a Abraham, que los descendientes de Abraham iban a poseer la puerta de los enemigos. Génesis capítulo 22, 17. Leo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En la Biblia, el término puertas se refiere a autoridad. Una puerta es una autoridad. Juan capítulo 10 y el versículo 9 dice, habla nuestro Señor, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasos. Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy la autoridad para poder entrar al reino de Dios, para poder ser salvo. Así que una puerta es una autoridad, pero una puerta también es un impedimento para entrar libremente a un lugar. Cuando ponemos puertas a un cuarto o al baño, lo que usted sabe, le estamos restringiendo la entrada de ese lugar. Porque si quisiéramos que esté libre, no le ponemos puerta. Así que la puerta es un lugar, es un algo para restringir a entrar a algún lugar. Y en alguna manera, la Biblia dice, Dios nos bendijo en Efesios capítulo 3, capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículo 3. Vamos. Dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ya tú estás bendecido, ya estamos bendecidos, pero no vemos la bendición porque Dios nos ha dejado llaves para entrar a la bendición, para desatar esa bendición, para alcanzar esa bendición. Si no usamos las llaves o usamos la llave equivocada, dilatamos tiempos forzando una bendición y no viene. Ok, vamos a ver, aquí seguimos. Estamos en casa, estamos en confianza. Quiero hablar de la primera llave y es cómo entrar a la presencia de Dios. Ok, yo quiero entrar a la presencia de Dios. Quiero ver la bendición de Dios, quiero ver la gloria de Dios, quiero esa atmósfera de la presencia de Dios. Entonces yo puedo orar, pero la Biblia no me dice que orando yo voy a traer la presencia de Dios. La Biblia me dice que cuando yo oro voy a recibir algo de Dios, sea lo que yo pido. Pero entonces para entrar a la presencia de Dios, la llave es la alabanza. Oiga eso, la alabanza. Salmo 22:3. Salmo 22:3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Cámbiale la palabra Israel por las alabanzas de su pueblo. Nosotros somos el Israel espiritual. Entonces dice, tú habitas. Y el término habitar es cuando alguien va a vivir a una casa. Y no dice que Dios habita, aunque Dios habita en nosotros por el Espíritu, pero dice que Dios habita entre las alabanzas. Ahí está Dios en medio de las alabanzas. Entonces, cuando usted quiere que la presencia de Dios venga, cuando yo quiero que la presencia de Dios venga, debemos iniciar alabando a Dios. Padre, te alabo, te bendigo, te doy gloria, te doy honra, te doy alabanza. Tú eres grande, tú eres gloria. Todo lo que sabemos de alabanza. De hecho, el Padre nuestro, Jesús enseñó que digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Antes de pedir, primero reconocer, alabar al Padre que está en los cielos. Y entonces, luego de que nosotros entramos
a la presencia de Dios vamos a pedir. Pero estoy hablando específicamente de una llave para traer la presencia de Dios. Cuando la iglesia llega, la gente llega a la iglesia a bostezar solamente y a desconcentrarse. No se siente la presencia de Dios, pero si toda la gente llega y comienza a adorarle, Padre, te alabo, te glorifico, te bendigo, y si sabe el canto, a participar del canto, la presencia de Dios viene hacia nosotros. Y si usted está solo en su casa o en su cuarto, primero comience usando la llave de la alabanza. Que me les quede claro. La alabanza es la llave para atraer la presencia de Dios. Efesios capítulo 1 y el versículo 12. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Textos anteriores, ahí en Efesios 1, dice que Él nos escogió para alabanza. Él nos escogió para que le alabemos. Y cuando le alabamos, yo creo que todo va a venir por añadidura. Deleítate a sí mismo en el Señor, dice el Salmo. Y Él te concederá o te dará todas las peticiones de tu corazón. Y es deleitarse, Padre, te alabo, te glorifico, te doy gloria, te doy honra, te doy alabanza. Primero, la llave de la alabanza. Y Isaías capítulo 6 y el versículo 3. Isaías capítulo 6 y el versículo 3. Dice que Isaías tuvo una visión del trono de Dios. Dice, y dice que vio arcángeles, querubines, que alababan a Dios, seres espirituales que alababan a Dios. Y dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Yahweh, o Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Entre ellos se gritaban, Santo, Santo. Y seguro que el otro le respondía, Santo, Santo es el Señor. Los mismos seres espirituales, que son los que viven continuamente en la presencia de Dios, nos están revelando un secreto. Pues entre diciéndole, Santo, 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 Señor, te alabo, Señor, te glorifico, y va a atraer la presencia de Dios. Si no atraemos la presencia de Dios, mejor no comencemos a orar. Luchemos ahí, luchemos hasta que traigamos la presencia de Dios. En el libro de los Salmos también, el capítulo 50 y el verso 23, dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordene su camino le mostraré la salvación. Dice, el que sacrifica alabanza me honrará. ¿Por qué? Porque los hebreos sacrificaban ovejas, cabras, hasta palomas. Ellos sacrificaban y estaba bien porque estaba dentro de lo que Dios había establecido. Pero él está diciendo, el que sacrifica alabanza me honrará. Entonces, nosotros hoy no vamos a sacrificar ovejas, y lo más que tenemos son gatos y perros, ¿verdad? Y no lo vamos a sacrificar. Pero vamos a sacrificar alabanza. Y hay otro texto en hebreo, no lo saqué, pero dice que hagamos sacrificio de labios que pronuncien su nombre. El Salmo 65, versículo 1. Dice, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti te pagarán los votos. La alabanza es de Dios. A veces alabamos otras cosas. A veces alabamos a los seres humanos. Lamentablemente a veces se alaba hasta al enemigo diciendo que él es un tremendo y que él aquí y que él allá. No le haga caso al diablo. Alabe a Dios, dice. Tuya, o sea, la alabanza es de Dios. Recuerde, la alabanza es de Dios. No te la dejes, no la guardes, sácala. Como dice un canto que ya casi no cantamos, hay un río de alabanza en nosotros que debe fluir, ese río de alabanza debe salir. Jesús dijo, de su interior correrán ríos de agua viva, que salgan ríos de alabanza para nuestro Dios. Y esa es la llave para que la presencia de Dios venga a nosotros. Deuteronomios capítulo 10, el último texto acerca de este tema. Vamos a ver.
Dije Deuteronomios capítulo 10, versículo 21. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Él es el objeto de la alabanza debe ser Dios, no las cosas que Dios nos ha dado, no admirar tanto lo que Dios nos ha dado, que me dio un carro, que me dio una moto, que me dio esto, que me dio el otro. Ese no es el objeto de la alabanza. El objeto de la alabanza es Dios. Tuya la alabanza, decía el Salmo. Él es el objeto de nuestra alabanza. El que sacrifica alabanza me honrará. Estoy citando los versos que dije antes. Y los querubines decían santo, santo, santo. Y Efesios dice que hemos sido creados para alabanza de su gloria. Te he dado una llave si quieres atraer la presencia de Dios. Tú verás si la guardas, si la escondes, o sigues metiendo otra llave que no es esa para atraer la presencia de Dios. Porque Él dice, te he dado las llaves del reino, no la llave, no una, sino las llaves del reino. Que Dios me los bendiga y espero que puedan leer los versículos, releerlos y no dejar de congregarse. Ir a alabar a Dios, ir a llevarle a Dios alabanza. David decía, una cosa le he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Y David no era un vago, porque hay gente que piensa que la iglesia es solo para vagos, porque si trabajo no puedo, no voy, si hice un mandado no voy. No, David era rey, estaba bien ocupado, pero él dice, Señor, ayúdame que esté yo todos los días, no cada tiempo, todos los días. Bueno, nosotros tenemos ahora vergonzosamente solo 2 días por semana. Y hay gente que dice, ¿por qué no hacemos 3? ¿Por qué no hacemos 4? Y ahí sí, pero el que va a tener que llegar fijo es el pastor y la hermana que abre la iglesia, porque ellos van cuando quieren. Es fácil eso. Empujar a otros es fácil. ¿Por qué tenemos solo 2 cultos por semana y ellos cuando quieren se quedan en casa? Perdone que sea tan franco, pero yo he sido así. Desde joven y ya se me cayó el pelo y he sido así. Recuerdo que pastoreé una iglesia en Guapiles y la junta directiva me llamó para tratar de decirme cómo ellos hicieran y yo les dije, ¿sabe qué? Yo no vine aquí a aprender, yo vine aquí a enseñar. Y he pagado un precio ahí donde estamos. He pagado un precio de que muchos no quieren llegar, pues vaya donde los alcahueten, que vaya donde no les digan la verdad de frente. Pero yo la seguiré diciendo la verdad de frente. Porque dice Pablo, si todavía agrado a los hombres, no soy siervo de Cristo. Yo no soy tan duro, no soy tan fuerte, pero la palabra no la niego. Yo no creo que es tiempo de que uno tenga que andar atrás de los cristianos para que se congreguen. Cuando más bien los cristianos, dice Pablo, debieran ser ya maestros más bien. Y dice que él estableció pastores y los 5 ministerios para que los ministerios preparen a los santos. Lo que estoy haciendo en este momento, preparándoles para que se haga ante todo la obra del ministerio. Así que, gloria al Señor, yo te reto. Si tú amas a Dios, demuéstralo. Jesús dijo, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y dice la Biblia en Gálatas 6:7, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Dios sabe todo, los pensamientos buenos y malos, negativos que hay acerca muchas veces de la congregación. Cuando se le da el primer lugar a un partido de fútbol, cuando se le da un primer lugar a una visita que llegó. Bueno, es cosa suya, yo no lo hago. Yo no lo hago. Y usted dice, ¿por qué es el pastor? No. Yo podría hacerlo y yo le diría, Rey, haceme hoy el culto y él me lo hace. Lo he hecho cuando ya es cosas de que definitivamente no puedo. Pero si yo quisiera también lo hago. Todo debe ser secundario. La Biblia habla de que lo primero debe ser para Dios. Dios me les bendiga. Les amo en Cristo, lo crea usted o no lo crea. Y porque les amo, les digo la verdad. Bendiciones.